Muy buenos días para todas las personas que a esta hora están en sintonía de este programa Palabras para una vida abundante. Que nuestro buen Dios les bendiga grandemente. Hoy quiero invitarlos a reflexionar acerca del principio del agradecimiento. Y es que, mis hermanos y amigos, los principios bíblicos son el fundamento, la base en la vida del creyente. Son los que lo direccionan, lo conducen por la ruta de la salvación eterna. Y el agradecimiento es uno de esos grandes principios. Y quien vive dirigido por ese principio desarrolla la virtud de persona agradecida. Y aunque no parezca, no nos ha quedado fácil desarrollar esa virtud. Y no nos ha quedado fácil porque estamos en medio de una sociedad que no agradece, sino que es una sociedad que exige derechos. Es muy frecuente escuchar frases como estas. ¿Y yo por qué tengo que agradecer por eso? Si es lo que por derecho me pertenece. Es una sociedad que no ve la gratitud como virtud, sino como debilidad. Una sociedad que si no agradece por las cosas buenas que le llegan, menos por las cosas difíciles, duras, que les tocan la vida. Y nosotros estamos muy tocados por todo ese manejo cultural. Por eso se nos dificulta ser personas agradecidas, sobre todo cuando las cosas no salen como nos gustaría que se nos dieran. Sin embargo, Dios nos invita a través de su palabra a vivir la saludable experiencia de este principio. Y en la carta a los tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está exhortando a la congregación de Tesalónica a vivir en este principio. Y en el capítulo 5, a partir del verso 16, dice de esta manera: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, analicemos algunos de los beneficios de ser una persona agradecida. Lo importante de mantener una actitud de agradecimiento y poder comprender el poder de vivir agradecidos en la vida. En primer lugar, la gratitud nos libera de la presunción egoísta de creer que todos los logros alcanzados se dan por nuestro esfuerzo y por nuestros méritos. Vemos cómo la falta de gratitud desvía entonces la alabanza hacia nosotros, mientras la gratitud la dirige hacia Dios. Esto indica, o esto nos deja ver, que hay que tener presente la gracia de ese Dios expresada hacia nosotros. Mis hermanos y amigos, entendamos que en nuestras vidas no hay elementos que nos den derechos especiales. Pensar así es lo que impide que seamos personas agradecidas. Qué bueno es saber que solo somos esas criaturas
en las que Dios ha manifestado su amor incomparable, no por nuestros méritos, es por su gracia. Entonces, hoy debemos ser conscientes que tenemos un Dios bueno que nos colma de favores y de misericordias cada día. Un Dios que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras injusticias, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es lo que expresa el salmista en el Salmo 103, en los versos 8 al 10. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, dar gracias a Dios o ser persona agradecida es la respuesta de alguien humilde que no olvida, sino que reconoce las bendiciones que Dios le da. Por esto podemos decir, como una segunda idea, que las personas agradecidas experimentan el gozo. La base del gozo es el agradecimiento. Una persona no puede estar agradecida y amargada al mismo tiempo. El agradecido no tiene espacios para la queja. Y en esta época donde todos exigen derechos, y entre más larga sea la lista de derechos, habrá menos espacio para la gratitud. Es por eso que el ingrato nunca alabará a Dios, y menos en los momentos difíciles. Su alabanza, su gratitud, siempre estará condicionada a su sentir. O sea, solo le dará gracias a Dios, entre comillas, cuando todo le salga bien. Estas personas pasan sus vidas quejándose y echándole la culpa a otros o echándole la culpa a Dios de todas las cosas desagradables que les pasan. Como tercer punto, podemos decir que el agradecido tiene una fe saludable. Una persona agradecida desarrolla una fe que lo salva, que lo sana y le permite entender de manera válida todo lo que le acontece. Miremos este texto. Lucas capítulo 17, versos 11 al 19. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate,
vete, tu fe te ha salvado. La gratitud o ser una persona agradecida conduce a la obediencia. Una obediencia que va más allá de la conveniencia. Los 10 leprosos de la historia se presentaron ante los sacerdotes porque les convenía ser declarados sanos, limpios de esta enfermedad que por su condición hacía o los hacía a ellos impuros, no aptos para vivir en sociedad. Los 9 leprosos de origen judío no regresan para expresar su agradecimiento porque probablemente piensan que esto lo merecen recibir por derecho religioso, pues eran judíos. Solo el de origen samaritano regresa para expresar su agradecimiento por el favor recibido. Verso 15 al 19, permítame que se lo lea nuevamente. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Hay personas que, a pesar de no tener una claridad a fondo de los propósitos de Dios, expresan admiración y verdadero agradecimiento a Dios. Mientras que algunos que decimos ser cristianos no expresamos nada especial por ese Dios tan generoso que siempre nos está guardando. A veces una persona que no ha conocido los propósitos de Dios, pero está buscando acercarse, puede estar más cerca de Dios que un cristiano rutinario, que todo lo hace por cumplir con ciertas obligaciones de orden religioso. Por eso, una fe que no genere en el creyente gozo, agradecimiento, es una fe poco saludable. Al reflexionar en estas ideas y entendiendo todo el beneficio que esto nos aporta, quiero invitarlos a que seamos personas agradecidas, en especial con nuestro buen Dios, pero no ese agradecimiento que por cultura, que por tradición o por educación solemos expresar. Solemos expresarlos en frases como: gracias, Señor, por todo. Pero la mayoría de las veces esto es una frase vacía. Solo la decimos para quedar bien, como para llenar un formalismo. Y no, mis hermanos, el dar gracias a Dios o ser persona agradecida no se hace solo con palabras, es con hechos, con una disposición, por ejemplo, para la obediencia, con una apertura para el servicio, con una disposición para la entrega. Hermanos, y podemos ver que hay carencia de todo esto en el pueblo evangélico de hoy. Hay carencia de esto, ¿por qué no decirlo?, en la iglesia. De eso carecemos, la mayoría de los que decimos ser hijos de Dios. Todos los que invocamos a Dios como Padre,
deberíamos estar conscientes de todos los favores y misericordias que Él nos ha dado, pero lastimosamente a veces no es así. Podemos estar tan distraídos que no alcanzamos a comprender todo lo que Dios hace por nosotros y en nosotros. Hoy yo quiero invitarlos a reflexionar acerca de si es usted o no una persona agradecida con Dios. En lo personal, tengo que decir que estoy agradecido con Dios por la iglesia. Esa hermosa y salvadora experiencia de ser iglesia. Porque es un espacio tan especial para mi vida. Y yo sé que para la vida de todos los que hoy disfrutamos de esta bendición de ser iglesia. Por eso podríamos expresar, y yo sé que ustedes lo harían conmigo, ese agradecimiento, ese decirle gracias a Dios por estos 39 años de la Iglesia Apostólica de Jesucristo. Mis hermanos, hoy entonces la invitación es a que reflexionemos acerca de qué tan agradecidos somos nosotros con ese Dios que tanto nos ha dado en esta vida. Oremos. Padre bueno, hoy te damos gracias por toda esta oportunidad que tenemos de ser conscientes de todos tus favores, de todas tus bendiciones. Y te pedimos que al ser conscientes de ellas, se genere en nosotros la disposición para una vida de obediencia, para una vida de entrega y de servicio a ti, con todo lo que somos, y poder ser esas personas útiles en tus propósitos, mi buen Dios, dejando ver de esta manera y a través de nuestras vidas la grandeza de tus planes con todos nosotros. Por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, mi buen Dios, que esto sea una realidad en la vida de todos mis hermanos y de los que se acerquen para vivir esta hermosa experiencia de ser tu pueblo, de ser tu iglesia. Ayúdanos, buen Dios, y gracias por todo esto que hoy podemos vivir. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.